¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Bienvenidos a Programación Web. Estamos revisando los inicios de HTML, estuvimos viendo la historia, estuvimos viendo los fundamentos, lo que es HTML y lo que sirve para poder desarrollar justamente eh, la estructura, podríamos decir así, de los sitios web, de las páginas web, ¿ya? Y como decíamos en los videos anteriores, la importancia que tienen hoy día para el desarrollo de sistemas, ¿ya? Puesto que el navegador, como ya lo hemos dicho, lee e interpreta el tema de del lenguaje HTML, ¿ya? Eh, Sin embargo, dentro del lenguaje HTML no hay lógica, no, eh, sino que lo único que hay en realidad es la declaración o la configuración, también podríamos decir, de la estructura. Justamente vamos a ver en este video, vamos a ver esta parte, la parte de la estructura, ¿ya? Acá tenemos justamente la, lo que nos muestra la W3C y nosotros vamos a programarlo, ¿ya? Para eso vamos a abrir nuestro editor favorito, que en este caso, como les comenté, o si no lo he comentado, básicamente es el que ustedes quieran, ¿ya? Tenemos varios editores en el mercado y uno de los editores o los editores, mejor dicho, que más se usan está, por ejemplo, Sublime Text, ya que es el que yo voy a usar. Están otros como, por ejemplo, Coda, ya. Coda usado para la gente que usa Mac, pero no hay problema. Notepad o plus plus, ¿cierto? Hecho eventualmente para Windows. Los usuarios de Windows pueden usar Notepad que es muy bueno y también, eh, digamos, muy útil, muy bueno para trabajar. Está el Visual Studio Code, que es una de las últimas novedades hecha por Microsoft, pero que es multiplataforma, muy bueno también, y Atom, que es otro editor. Pero así como este, está otros, hay muchos más que ustedes pueden investigar para beneficio, ¿no es cierto? Así que lo que más les digo es que usen el que más quieran, el que más les guste. Entonces vamos a abrir justamente eh, nuestro, nuestro proyecto y para eso lo primero que vamos a hacer, voy a cerrar acá algunas cosas, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta, ¿ya? Yo voy a crear justamente una aquí dentro de Sucomex 2022. Voy a borrar esto que había hecho acá. Vamos a mover eso. Vamos a crear entonces una carpeta dentro de esta y vamos a, vamos a abrir, de hecho, y vamos a crear una carpeta, ¿ya? Y lo vamos a llamar proyecto web. Un tema que ustedes tienen que considerar, ¿ya? Es que no pueden ni deben hacer nombres ni de variables, ni de archivos, ni de carpetas cuando se trata, ¿no es cierto?, de programación con espacios, ¿ya? Deben, si se trata, por ejemplo, en este caso de dos palabras o más, pueden usar guión medio, guión bajo, ¿ya? Pueden usar el estilo camel case, que puede significar, ¿no es cierto?, escribir la primera letra en mayúscula de cada palabra para unirla, pero no pueden usar espacios porque es muy importante que cuando nosotros invocamos una ruta para traernos algún recurso, esta debe estar informáticamente bien escrita, por emplear un término, ¿ya? Entonces aquí tenemos nuestro proyecto web. Ustedes le pueden colocar, por supuesto, como quieran. Vamos a abrir esta carpeta.
¿ya? Y voy a encender la luz. Bueno, me paré un poquito para encender la luz y poder continuar, porque como se oscurece temprano en esta época, ¿verdad? Uno queda rápidamente a oscuras o con muy poca luz. Bien, estábamos, ¿no es cierto? Yo estuve o debo ahora abrir, por ejemplo, en Sublime Text. Sublime Text también lo pueden descargar de su página oficial. Incluso es simplemente que ustedes ya y vayan a su página oficial y lo descargan desde ahí. Esta es múltiple plataforma, es decir, multiplataforma, eso es, eh, y es muy útil para poder trabajar. ¿Ok? La última versión es la 3.2.2, pero es muy útil, como les digo, para trabajar. Pues no es la única opción, pero es una de las buenas. Entonces aquí voy a abrir. La ideal acá en Sublime es abrir la carpeta del proyecto. Ya aquí la tengo. Para poder vislumbrar todos los archivos que voy a tener dentro de mi proyecto. Es súper importante, estimados, que ustedes cuando trabajen con estas plataformas sean muy ordenados en términos de saber cuándo, ¿cierto? Eh, y dónde están ubicados los recursos que ustedes van a usar, ¿ya? Cada vez que, a medida que avanzan, ¿no es cierto?, en el desarrollo de los sistemas, una de las cosas que son importantes de lograr es justamente el orden, ¿ya? Debemos ser muy ordenados, debemos saber dónde está el proyecto, cuáles son los archivos del proyecto, si es que hay otros recursos como imágenes, archivos de otro tipo que son necesarios para el proyecto, debemos nosotros considerar esta situación y organizarlo apropiadamente, ¿ya? Por eso que es bueno que nosotros, más de que abrir un archivo, podamos abrir acá el proyecto, porque así vamos a poder avanzar y poder desarrollar nuestra aplicación de una manera correcta y ordenada. Bien, tenemos abierto el proyecto y lo primero que vamos a crear acá dentro de esta carpeta es un archivo. ¿Ya? Este archivo lo vamos a guardar con el nombre de index. Este es un término muy usado por los sistemas web, el término index, que normalmente por definición o por defecto es la primera página. ¿Ya? Cuando uno hace un sistema, la página index es la que se abre primero. Por eso se llama index, ¿ya? O de inicio. Entonces, acá es súper importante, junto con el nombre, poder especificar cuál es la extensión del archivo. En este caso es .html, ¿ya? Lo guardamos y nos queda, ¿cierto? Aquí disponible en vacío para que podamos trabajar. ¿Podemos nosotros revisar este archivo? Claro que sí. Si yo voy a mi carpeta, ¿cierto? Y presiono, por ejemplo, yo tengo aquí por defecto Safari porque estoy usando un Mac, pero voy a abrirlo con Chrome, ya que es el navegador que más se usa. Si se fijan ustedes, aquí está mi index.html y está vacío. ¿Por qué? Porque no tiene absolutamente nada. Entonces el siguiente paso que haremos será copiar esta estructura. Si ustedes están aquí en w3school.com, en el tutorial de HTML podrán hacerlo. O simplemente copiar lo que yo voy a hacer. Bien, ya hemos preparado entonces, ya probamos, ¿verdad? El archivo. Entonces vamos a usar, a escribir, digamos, la estructura de esta página. Entonces vamos a usar HTML. Yo lo escribí muy rápido, básicamente porque tengo un plugin dentro de Sublime Text que se llama Emmet, ¿ya? Con doble M.
que ustedes también lo pueden instalar dentro de la aplicación. Es cuestión que simplemente ustedes puedan buscar cómo hacer este trabajito, ¿ya? Si es que están usando Sublime. M también sirve, está para Visual Studio Code también, ¿ya? Bueno, también sirve y lo que nos importa aquí es que básicamente vamos a poder tener en este caso la estructura. La primera línea, primero les comento que para escribir comentarios dentro de HTML, ustedes saben que los comentarios, ¿cierto? Son escritos que nosotros hacemos en los códigos, pero que no son interpretados, pero sirven para dar información adicional de lo que estamos desarrollando, ¿verdad? Bueno, en esta primera línea entonces tenemos con un signo de exclamación de término la expresión doctype HTML. Lo que estamos definiendo aquí es de esta línea se define, lo vamos a escribir acá, ¿cierto? El tipo de documento que se define, ¿ya? O el tipo de documento en este caso que es HTML, ¿ya? Para reducir un poco la cantidad de palabras que debamos escribir. Entonces se define el tipo de documento que es HTML, ¿ya? En este caso nosotros estamos diciéndole al navegador de que el documento que estamos creando aquí es de tipo HTML. Nada más que eso. Luego tenemos la etiqueta HTML, que es la etiqueta principal, podríamos decir, que define la estructura principal de la página web. O sea, todas las páginas web deberían comenzar con la etiqueta HTML, ¿ya? En general. Digo en general porque hay veces en que no se define, pero es porque puede que la página esté inserta dentro de un conjunto de estilos que se conoce como layout, ¿ya? Pero ese es otro tema que más adelante ustedes cuando manejen herramientas más avanzadas van a poder también desarrollar. Vamos piano piano. Bien, entonces la etiqueta HTML es la etiqueta principal. Dentro de la etiqueta HTML tenemos dos etiquetas hijas. Una es head y aquí, ¿qué es lo que define head? Head, vamos a escribir acá este comentario, define o voy a emplear un término mejor que es agrupa los o las configuraciones, ¿ya? Agrupa las configuraciones del documento y vamos a empezar a usar mucho este término, documento. El documento se está refiriendo en este caso a la página index.html, ¿ya? ¿Por qué se usa tanto la palabra documento? Porque después vamos a ver tanto con la definición de estilo CSS como con las definiciones de los eventos en JavaScript, que todos apuntan al documento y cuando hablan del documento se está hablando de la página, ¿ya? De la página en la que nosotros estamos en este minuto posicionados y estamos programando. Entonces, acá tenemos básicamente todas las definiciones dentro de head, todas las definiciones del documento. ¿Cuáles son algunas definiciones? Vamos a escribir. Hay una etiqueta que se llama meta. Esta etiqueta meta, ya que creo que aparece acá también, no está, pero yo aprovecho de mencionarla. La etiqueta meta charset UTF-8 define, esta etiqueta específicamente, define el set de caracteres, en este caso caracteres alfanuméricos, ¿cierto? Que se usará en el documento, ¿ok? Entonces, en este caso nosotros vamos a usar un set de caracteres o char set, ¿ya? Que es lo mismo. Y se define a través de este tipo de etiquetas, las etiquetas meta. Las etiquetas meta permiten definir de forma precisa las configuraciones. Recordamos que head agrupa principalmente las configuraciones del documento y meta es una de ellas. Meta está definiendo aquí que vamos a usar UTF-8
como set de caracteres. ¿Por qué es importante? En el caso nuestro, y para cortar un poco la explicación, sirve para definir de manera clara cuestiones que tienen que ver justamente con nuestro idioma, que usa palabras con tilde, que usa letras especiales que en inglés no están, ¿cierto? Como la ñ. Entonces, eh, de esta manera, nosotros le ayudamos al navegador a que cuando alguien escribe una ñ dentro del documento, se refiere a un carácter válido. ¿Ya? Recuerden que toda la tecnología en general está diseñada en inglés, ¿verdad? Entonces, nuestros idiomas quedan afuera y por eso que es importante que se use UTF-8. Ustedes pueden investigar buscando este término UTF-8 en la web, se van a dar cuenta que van a aparecer algunos términos como Unicode, ASCII, ¿ya? Que en el fondo son estándares de definición de caracteres, primero ASCII, después Unicode, porque Unicode se supone que aborda ya todos los idiomas y lenguas que hay en nuestro mundo. ¿Ya? Entonces todos deben tener soporte en el fondo, eh, porque no podemos pensar que todo el mundo va a escribir en inglés, ¿cierto? En China, en India, etc. E incluso nosotros que somos hispanoamericanos nos cuesta mucho leer en inglés porque no tenemos una buena formación en ese sentido. Entonces, pero sí debemos escribir en nuestro idioma, ¿cierto? Tenemos el derecho y en este caso Unicode nos da esa posibilidad. Bien, la etiqueta title, vamos a escribir acá, define, recordamos ahí está, define qué cosa, define el título del documento, vamos a expresar, ¿cierto? Del documento web, ¿ya? Que se muestra, ¿dónde se va a mostrar esto? En la barra de títulos del navegador, ¿ya? ¿Cierto? Siempre nosotros estamos navegando en internet. Entonces aquí, por ejemplo, si yo le pongo términos así como mi primera página, puedo usar acá incluso acentos porque sé que UTF-8 me va a dar la cobertura. Si yo refresco esto acá, si yo hago aquí el famoso F5, fíjense que aquí aparece ya el título, mi primera página, ya está configurado para que se vea. Si yo abriera mi paginita index con Safari, para que vean, entonces ustedes lo pueden hacer con Edge, con Mozilla, con Opera. ¿Ven? Ahí está el título justamente de la primera página. No tiene ni un contenido. Si nosotros vamos y vemos aquí, nosotros aquí aparecen algunas herramientas, ¿ya? Por ejemplo, mostrar código fuente. Hay dos elementos que vamos a aprender a usar en el tiempo. Mostrar código fuente, inspeccionar elementos. ¿Ya? Para los que usan Chrome, será ver código fuente o inspeccionar. Veamos código fuente. ¿Qué es lo que aparece acá? Justamente, ven, aparece el doctime. Fíjense que aquí están escritos los comentarios, pero no los vemos, ¿no es cierto?, en la página, porque esa es la función. Recordamos entonces, esto nos sirve para mejorar ahí la comprensión. ¿Ya? Ahí está la etiqueta head. Fíjense que todo lo que escribimos en head, no se ve en esta parte del navegador, salvo la etiqueta title, que va a mostrar, ¿cierto?, el título en la barra de título del navegador. Entonces, cuando nosotros tengamos dudas de estructura, cuando tengamos dudas de cómo está hecha nuestra página o algún error que tengamos, una buena técnica es que abramos aquí el código fuente o inspeccionemos según sea el caso. ¿Cuándo vamos a abrir código fuente? Prácticamente en esta unidad casi siempre. ¿Cuándo vamos a inspeccionar? Cuando estemos trabajando con estilos en la unidad 2. Así que paciencia, ya llegaremos ahí. Aquí tengo en esta página que se llama ionos.es, ¿ya?, una lista de meta tags que existe para trabajar con configuraciones. Hay varios, ¿ya? Está este que acabamos de hacer, está name description, que algunas ya no se usan mucho, ¿no? Estas fueron creadas para darle información a los robots de búsqueda,
ya que son parte de los navegadores, perdón, de los buscadores como Google, etcétera, ¿cierto? No se ocurre otro porque Google ha copado, por lo menos en esta parte del mundo, el 100% de las búsquedas. No, no sé si alguien busca en otra cosa, pero actualmente, ¿no es cierto? Se usan las etiquetas o se usa el navegador, perdón, el buscador de Google. Bien, eh, y así, hay un montón de metas, pero nosotros vamos a usar aquí las que más se utilizan, ¿cierto? No vamos a estar trabajando de más. Aquí entonces, como dijimos, aquí en HIT, vamos a estar entonces trabajando con todas las configuraciones posibles y necesarias, por ejemplo, estilos. Bueno, más adelante vamos a trabajar estilos, vamos a trabajar con llamadas a JavaScript, todo eso lo vamos a hacer dentro del HIT preeminentemente, ¿ya? Hay muchas cosas, pero lo que importa es que normalmente lo que escribimos aquí no lo ve el usuario, salvo que haga una inspección de código, ¿cierto? Y a excepción también de la etiqueta title que se muestra en la barra de título, ¿ya? Bien, y eso sería la estructura general. Donde colocamos todo el contenido, vamos a poner esta etiqueta, ¿cierto? Entonces aquí entonces se escribe todo el contenido del sitio, ¿ya? Que será visible por el usuario, ¿cierto? Como vemos, el del lado del cliente, como lo hemos explicado anteriormente, vamos a escribir. Por eso es que aquí, en la estructura que vimos aquí, ¿cierto? Aquí hay algunos elementos que vamos a ver más adelante y que están escritos, ¿ya? Si nosotros replicáramos esto, por ejemplo, si nosotros, pueden ustedes copiar y pegar ese código, si gustan, no hay problema. Si yo escribo una etiqueta H1 y pongo título del artículo, ¿cierto? Y después pongo una etiqueta P y pongo texto del artículo para poner, ahí creo que sí, del artículo, ¿ya? Vamos a ver que ahora sí vamos a ver reflejado contenido en nuestro sitio, fíjense, ¿ven? Ahí tenemos un título de primer nivel, ya veremos esos detalles a continuación en el siguiente video, ya porque no los quiero saturar con demasiado contenido, a pesar que es muy sencillo lo que estamos viendo. Y aquí tenemos un prototipo o un protocolo o un ejemplo, mejor dicho, de párrafo, ¿ya? Entonces tenemos título del artículo y el párrafo, ¿ven? Entonces aquí, como vemos o pudimos comprobar, ya tenemos la estructura general de una página web. En el siguiente video vamos a ver las diferentes etiquetas clásicas de HTML, ¿ya? Y así después avanzaremos hacia etiquetas responsivas, tablas, formularios, que son los principales elementos de una página, y luego de eso vamos a ir construyendo algún tipo de modelo para trabajar, ¿cierto?, en un mini proyecto que iremos completando a medida que pasen estas clases. Bien, por mi parte les agradezco mucho la atención, les deseo mucho éxito y nos vemos en el próximo video tutorial. Que estén muy bien.